Hermanos y hermanas, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es marzo 30, bendecido día del Señor. Hoy el título del devocional se llama El reino y la cruz. Y el texto base se encuentra en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, aquel primer domingo de Ramos, era un rey que cabalgaba sobre un asno, un rey sin palacio, un rey sin trono, un rey sin un reino aparente. De inmediato quedó controversial y absolutamente claro que Cristo había venido como el rey sufriente que había predicho la Escritura y no como el rey victorioso que el pueblo quería. Muchos de los que lo admiraron a Jesús aquel día en Jerusalén terminaron descartándolo. Dijeron, no queremos su sufrimiento, solo queremos la victoria, solo queremos el poder, solo queremos el gobierno. Hoy las cosas son muy similares. A menudo ignoramos las partes del ministerio de Jesús que no nos gustan. Quedamos satisfechos con el Jesús que es solamente un ejemplo, alguien que resuelve nuestros problemas, un gurú experto en cosas espirituales o un reformador político. Sin embargo, el reino de Dios se centra en la cruz. Pablo dijo, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2, énfasis añadido. En otras palabras, jamás entenderemos a Jesús, jamás lo conoceremos, jamás lo amaremos en verdad, jamás podremos entrar a su reino hasta que no entendamos que la entrada y el fundamento del reino de Cristo es su muerte y su resurrección. Este es el medio por el cual entramos a ese reino y también el patrón por el que vivimos en él. Una cultura renovada no se produce cuando transformamos instituciones y políticas, sino más bien cuando el reino centrado en la cruz transforma el corazón de las personas. Jamás en la historia se ha encendido un avivamiento por alguna actividad política. Los avivamientos siempre han resultado de la oración, la predicación, el testimonio y la vida que Cristo nos llama a vivir. La transformación del mundo solo será posible cuando nosotros mismos seamos transformados. El reino de Dios es una causa lo suficientemente grande como para vivir y morir por ella. ¿Quieres entregarle tus pequeñas ambiciones y darte por completo a Dios? Entonces, abandona la proclamación de las causas políticas como tu medio para garantizar la salud de la iglesia o de tu sociedad para encender un avivamiento. En cambio, ve a algún lugar donde nadie conozca a Jesús y habla de él, quizás en tu oficina, quizás en tu vecindario o quizás en Irán, Indonesia, Argelia. Puede ser donde sea porque Dios está en todo lugar y toda persona lo necesita. Abandona la vida conforme a las afirmaciones de los sistemas de este mundo. Sigue al Rey que probó la muerte antes de entrar a su gloria. Lucas 24:26. Los creyentes tienen el gran privilegio y el increíble desafío de ofrecer las buenas nuevas del reino de Dios a una sociedad que teme la muerte y que sabe muy poco de la vida verdadera. Esta no es una comisión fácil y obedecerla puede llegar a costarte mucho en la vida. Sin embargo, nadie que pierda mucho por causa de Jesús se arrepentirá de ellos, ni ahora ni en la eternidad. Para profundizar, Lucas 9:18-26. El reino y la cruz. Como decíamos ahora, con un texto base, que es Juan capítulo 18, pero vamos a leer desde el 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilatos le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, familia, este devocional del día de hoy de verdad que va a ser muy enriquecedor para nuestro conocimiento acerca de Cristo, de la cruz, de su reino y del impacto de su reino y la cruz
de este lado de la eternidad y en la eternidad venidera. El reino de Cristo y su cruz son dos realidades profundamente entrelazadas, amados hermanos, en la teología cristiana. Para comprender su relación es necesario analizarlas desde una perspectiva bíblica, teológica e histórica. Cuando Jesús estuvo ante Pilatos, declaró una verdad revolucionaria: mi reino no es de este mundo. Esta frase, hermanos, revela la naturaleza única del gobierno de Cristo, que no se basa en poder político, militar o económico, sino en la soberanía divina, la verdad y la redención que Dios nos ha entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros como creyentes no debemos amoldarnos a este siglo ni a este mundo, porque el reino del Señor no es de este mundo. No se trata del aquí y el ahora, se trata de la eternidad impactando el aquí y el ahora. La pregunta de Pilatos va a ser respondida por Jesús de acuerdo con lo que necesitaba referente a aquella acusación. Cristo le da un breve resumen de lo que es su reino, afirmando de que no es de naturaleza terrenal, no es de este mundo. La orientación no es de abajo, sino de arriba. No se lucha en él con armas físicas propias de los ejércitos, sino con el poder de Dios. Los súbditos no son de un lugar concreto en la tierra, no son judíos, romanos, sabios, ignorantes, blancos o negros, hombres o mujeres. Lo que el reino busca y establece es en el corazón de los hombres la gracia, la misericordia, la justicia de Dios en Cristo, implantando en ellos, como decíamos ahora, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Un gozo que tuvo un precio muy alto. Un rey que se hace siervo y da su vida en rescate por muchos. Esa es la misión de Cristo, un rey que se hace siervo. Un rey completamente diferente a los reyes que esperaban los judíos. Por eso ustedes van a encontrar que Juan el Bautista, los mismos discípulos, el mismo Judas, el mismo pueblo, cuando Jesús entró a Jerusalén, 8 días antes de ser crucificado, gritaban: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero los 8 días siguientes estaban diciendo: crucificadle, crucificadle, liberen a Barrabás. Hermanos, no son leyes establecidas por los hombres del reino de los cielos, sino las que provienen de Dios. No se basa en el poder como el imperio romano, sino en el amor que se da a todos, incluyendo sus propios enemigos. En un mundo donde muchos buscan poder, fama, dominio terrenal, el reino de Cristo nos llama a una realidad superior. La naturaleza del reino de Cristo no es terrenal, sino celestial. La forma en que se establece no es por la fuerza, sino por la cruz de Cristo. Nuestra respuesta como ciudadanos del reino es vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahora vemos la naturaleza del reino de Cristo. No es de este mundo. No es un reino político o territorial. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara de Roma, pero Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Recordemos que Israel, los judíos esperaban el descendiente del rey David. Por eso a Jesús le llamaban Jesús, hijo de David. Él era descendiente del rey David. Por descendencia debía ocupar el trono, humanamente hablando. Pues ustedes ven que Herodes se preocupa cuando los sabios de Oriente vienen a decir que vienen a adorar al rey. Él se preocupó muchísimo, porque es un rey, o sea, me van a tumbar del trono. Pero el reino de Jesús no era este reino de este mundo. Pues que usted ve que el cristianismo es una contracultura. Es totalmente opuesto a la corriente de este siglo. Mira lo que dice Lucas 19:11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola cuando estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso pensaban los discípulos. Ellos no tenían claro lo que estaba pasando. Hasta que Cristo resucitó entre los muertos, ascendió al cielo. Y aún incluso allí le dicen: ¿establecerás tu reino en este tiempo? Eso lo veremos más adelante, cómo lo explica la palabra del Señor. Definición bíblica del reino de Cristo. El reino de Cristo no es un reino terrenal, como decíamos en el sentido político. Es una realidad espiritual y escatológica. Jesús lo define como el reino de Dios que está entre nosotros, que está entre vosotros. Lucas 17:21. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Cristo, nuestro Señor? Indicando su presencia ya en la tierra, pero no de una manera plena. Como dicen muchos teólogos, sí, pero todavía no. El reino se manifestará en toda su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Por ahora se está estableciendo el reino de Dios por medio de la gracia en el corazón de todo su pueblo, de todos los llamados a salvación. Mi reino no es de este mundo.
Lo dice Juan 18:36, mostrando su naturaleza trascendente. No es de aquí ni de ahora, es un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino eterno de justicia, un reino que traerá gozo, que traerá paz y justicia en el corazón de los hombres llamados a salvación. Su reino no se mide por fronteras geográficas, sino por corazones transformados. Eso es lo que muestra la iglesia. La iglesia muestra a Cristo, transformando nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Lo que dice Lucas 17, 20 al 21. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero no los vieron, no lo reconocieron. Como dice Juan, capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Pero más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, dice, los que recibieron como Rey, como Señor, como Salvador, como eterno Rey de justicia, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Características del reino: es espiritual. Lo dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. La verdadera justicia está en el reino de los cielos. La verdadera paz proviene de Cristo, que es el príncipe de paz. El verdadero gozo no depende de las circunstancias ni de las cosas materiales, sino de la plenitud de Dios que nos entrega por medio de Jesucristo. Estamos completos en Cristo. No necesitamos nada de este mundo. Y lo que tenemos de este mundo es que Dios nos lo ha entregado para su gloria, para usarlo como un instrumento para testificar de que el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se manifiesta en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es un reino universal. Mire lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido, hasta de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino no es terrenal, ni por su origen, ni por su propósito, ni por sus medios. Hermanos, los súbditos de este reino tampoco son del mundo, aunque sean hombres y mujeres que transitan por este mundo. Han sido elegidos, hemos sido elegidos para ser del cielo. Somos ciudadanos del cielo, porque tampoco Él era de este mundo, así lo dice Juan 17, 16, dice: yo no soy de este mundo, ni ellos tampoco, es decir, nosotros. Esto no significa que no tengamos presencia en Él. El reino está exhibido hoy en una forma espiritual en cada uno de nosotros, testificando ese reino. Este reino, que no es del mundo, se instaura en un tiempo futuro para reinar en este mundo por quien estaba siendo acusado y juzgado por los hombres. Pues es que todo esto que vemos va a ser consumido, cielos nuevos y tierra nueva, porque Cristo no va a gobernar sobre un mundo caído. Aunque Dios gobierna sobre el reino de los hombres y lo hace de una manera soberana, llegará un momento en que realmente será el Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Y los grandes, los poderosos y los fuertes y los capitanes pedirán a los montes que caigan sobre ellos, porque verán la señal del Hijo del Hombre. Es escatológico. 1 Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La consumación será el final de los tiempos, es decir, el reino eterno en su plenitud. Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto de que Él se iba, aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará y todo boca confesará que Él es el Señor. Ahora miremos la paradoja del reino, humildad y gloria. Jesús inaugura su reino, no mediante conquista militar, sino a través de la humanidad, de la humildad y el servicio.
Mira lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el tema principal del Evangelio de Marcos. Este reino, hermanos, se expande por medio del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Es lo que dice la Gran Comisión. Volvemos a Hechos 1:6 al 9. Entonces, los que lo habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así como Cristo vino a establecer el reino de los cielos, nuestra misión es participar de ese reino, proclamándolo, llevándolo por medio de la predicación del Evangelio a todos aquellos que son salvos, a todos aquellos que han sido llamados a salvación. Hay que predicar a toda criatura, porque no sabemos quiénes son los salvos. Es la iglesia invisible, es la iglesia que no vemos, pero que el Señor sí ve. Y esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia. Y desafortunadamente hemos abandonado la misión, la gran comisión. Para nosotros y para la gran mayoría no es una prioridad. ¿Por qué? Porque nos va a desacomodar, porque vamos a tener que dedicar un tiempo que para nosotros es valioso según nosotros, pero lo más valioso es dedicar nuestro tiempo para la gloria de Dios. Y ese es el fin principal del hombre, vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivimos para la gloria de Dios? La predicación del Evangelio, vivir el Evangelio, testificar del reino de los cielos, testificar de la muerte y resurrección de Cristo, de su vida y su obra. Hermanos, es un reino espiritual y eterno. Su reino no tiene fin. Mira lo que dice Daniel 7:13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es un reino de verdad. Jesús dijo a Pilatos, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. El mundo se basa en mentiras, poder y corrupción. El reino de Cristo se fundamenta en los absolutos de Dios, es decir, en la palabra de Dios. Una palabra que no tiene variación, que es inconmovible, que es inerrante, que es absoluta. Y como creyentes, como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de los cielos, debemos vivir en los absolutos de Dios y no negociarlos, no maquillarlos. O estamos en la verdad o no estamos en la verdad. ¿Buscamos primero el reino de Dios o estamos más enfocados en el reino temporal de este mundo? Como dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La forma en que se establece el reino, no por la fuerza, sino por la cruz. Un reino conquistado por amor, no por guerra. Jesús, nuestro Señor, pudo haber llamado legiones de ángeles para que lo ayudaran, pero eligió someterse a la cruz. La misión que lo ha encargado desde antes de la fundación del mundo. Para eso había venido, para dar su vida en rescate por muchos. Y el enemigo trató de quitarle ese camino, trató de hacerlo perder en el camino, pero su mirada estaba puesta en la cruz de Cristo, como dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y queda satisfecho. El que quiera ser el primero, sea siervo de todos, en ese reino. Filipenses 2:5 al 8. Mira lo que explica el Señor Jesucristo a través de Pablo. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo a través de su sacrificio nos trasladó de las tinieblas a su reino inconmovible, a ese reino de luz. Mira lo que dice Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Nuestra respuesta a esto, vivir como ciudadanos del reino. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Si fuéramos del mundo, amaríamos lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Hermanos, nuestra vida debe ser diametralmente opuesta a la corriente de este siglo. No debemos negociar el reino de los cielos o mezclarlo con el reino de los hombres. El reino de los cielos es luz, el mundo es tinieblas. La cruz de Cristo, centro de su reino. La cruz como victoria, no derrota. Aunque la cruz parece un símbolo de fracaso, en realidad es el acto supremo de victoria y la manifestación de la justicia y del amor de Dios en todo su esplendor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Pues despojó a los principados y potestades y exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, como dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz como trono de Cristo. Jesús, nuestro Rey, no reinó desde un palacio, sino desde la cruz. Juan 12, 32 al 33 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cristo, al ser levantado en la cruz, nos atrajo a través de su justicia, a través de su amor, a entrar por esa puerta, a entrar por la cruz. Como dice el Evangelio, todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué título le pusieron cuando Jesús fue crucificado? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Colocado en la cruz, lo vemos en Juan 19, 19. ¿Qué revela esto? Que su reinado se establece en el sacrificio. La cruz y el nuevo pacto. Mire lo que dice Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, el sacrificio fue perfecto, una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios es un Dios de vivos y nosotros estamos vivos entre los muertos. Y eso es por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Y entramos a ser parte del nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto eterno. La sangre de Cristo sella el nuevo pacto, estableciendo el reino de Dios en los corazones de todos y cada uno de nosotros. La relación entre el reino y la cruz. Sin cruz no hay reino. La cruz es el camino necesario para la gloria. Lo que dice Filipenses 2, 8 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. El reino se extiende por medio de la cruz. La iglesia proclama el reino predicado. Cristo ha sido crucificado, pero también ha resucitado entre los muertos. 1 Corintios 1, 22 al 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, los mártires y santos participaban del reino siguiendo el camino de la cruz. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a menospreciar tu vida por Cristo? ¿O lo seguimos de lejos? ¿Realmente vivimos en el reino de los cielos? ¿O tenemos nuestro propio reino? ¿Cristo es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿O solamente es una relación de religión? No de relación. La cruz como juicio sobre los poderes de este mundo.
La cruz revela la derrota del sistema mundano. 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Las implicaciones para vivir una vida cristiana en este reino es un discipulado radical. Seguir a Cristo implica tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Ve lo que pasa en Mateo 16, 22 al 26. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos, es una implicación de un discipulado radical. Debemos ser cristianos radicales, negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo independientemente de las circunstancias y lo que tengamos que abandonar porque vale la pena. La misión del reino: anunciar el evangelio con poder y sacrificio. Es lo que dice Hechos 14:22. Pablo lo dice confirmando los ánimos de sus discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la invitación a seguir a Cristo no es una fiesta, es una muerte. Es morir a nosotros para poder vivir en Cristo. ¿Vivimos como extranjeros en este mundo o nos hemos adaptado demasiadamente a estos valores? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero eso no significa que sea irrelevante. Es el único reino que perdurará mientras los imperios humanos caen y el gobierno de Cristo sigue firme. Si ustedes ven la historia de la iglesia primitiva, el imperio romano quiso acabar con el cristianismo. Y cuando llegas a Roma, ¿qué ves? Solo ruinas de ese imperio. Y la iglesia continúa avanzando sin detenerse. Como dijo Cristo nuestro Señor: las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de Cristo se establece paradójicamente a través de la cruz, donde el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Como dice 2 Corintios 2, el 8 al 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La cruz, amados hermanos, no es solo un medio de salvación individual, sino el acto fundamental, funcional y fundamental, fundacional del reino de Dios, que alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva en gloria. Y como dice Tito 2, 11 al 14, para terminar el devocional, dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mis hermanos, este es el devocional del día de hoy: el reino y la cruz. ¿Realmente estamos siguiendo a Cristo? ¿Realmente nuestro anhelo es el reino de los cielos y su justicia? ¿Para quién vivimos? ¿Y para quién morimos? Mucho que reflexionar, mucho que pensar. Hoy que participamos del Día del Señor en nuestras iglesias, con cada uno de nuestros hermanos, pensemos y reflexionemos. Textos para el día de hoy: la Biblia en un año, Proverbios 19 al 20 y Hebreos capítulo 1. El Señor los bendiga, un fuerte abrazo.